Allá vemos 18 contándome a mí. ¿Quién va a continuar con lo que ya tenemos puesto aquí? Yo, doctor. ¿Quién soy yo? Sofía. Sofía, muy bien. Adelante, Sofía. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Bueno, continuando con la... Vamos a seguir hablando del área de Wernicke, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues continuando con la función interpretativa global de la parte posterior del lóbulo temporal superior, también conocido como el área de Wernicke. Pues aquí las áreas de asociación somática, visual, auditiva se van a reunir en la parte posterior del lóbulo temporal superior, donde van a converger todos los lóbulos temporales, parietal y occipital. Esa área de Wernicke tiene muchos nombres, el área de la inteligencia, ¿sí, verdad? El área Sí, ahorita se interpretativa. los voy a mencionar también. Ok, entonces se llama así porque ahí confluye todo. Sí. Cuando alguien le dice a usted, imagínese una manzana, bueno, pues usted la va a visualizar, va a percibir con sus antecedentes el olfato, incluso aquí no dice, pero también va a involucrar al sistema límbico, ¿sí? Sí. Le puede generar hasta una emoción. Sí. Muy bien, adelante. Bueno, y pues esta zona, como ya lo dijo el doctor, va a ser la zona de confluencia que va a estar más desarrollada en el lado dominante del cerebro y va a ocupar el lugar más importante entre todos los elementos de la corteza cerebral. Y pues recibe diferentes nombres como el área interpretativa general, el área cognoscitiva, el área del conocimiento, el área de asociación terciaria y el área de Wernicke. Y pues en caso que llegara a ocurrir una lesión aquí, la persona va a ser capaz de oír y reconocer las palabras, pero va a ser incapaz de organizarlas en un pensamiento coherente. Y pues cuando se estimula esta área, va a provocarnos un pensamiento complicado. Y uno de los pensamientos que nos puede provocar va a ser que pueden aparecer escenas visuales que pueden recordar a la infancia, alucinaciones auditivas como una pieza musical específica o una frase pronunciada por una persona en específico. Y es por esto que se cree que la activación de esta área pues nos puede provocar activación de patrones de memoria. Y pues que es por esto que nos decía el doctor que también está relacionado con el sistema límbico. Y pues aquí, como podemos ver en la imagen, en la zona gris, cómo se ven todas las flechas que van a confluir. Ajá, a confluir ahí. Bueno, lo siguiente que tenemos es la circunvolución angular, la cual, como podemos ver en la imagen, pues esta va a ser la porción más inferior del lóbulo parietal posterior y esta va a estar detrás inmediatamente del área de Wernicke. Además, esta en su parte posterior va a ser confundido con lo que son las áreas visuales del lóbulo occipital. Si se llega a destruir esta área, pero se conserva el área de Wernicke, pues la persona va a interpretar aún las experiencias auditivas como solía hacerlo. Sin embargo, la corriente de las experiencias visuales que llegan al área de Wernicke desde la corteza visual van a estar bloqueadas. Entonces, pues esta persona va a ver las palabras y va a saber lo que son, pero no va a poder interpretar su significado. Y a Ya, esto yo les he comentado desde las primeras clases que decíamos, el cerebro no interpreta olores, ni colores, ¿sí? Ni sabores, interpreta un estímulo eléctrico. Ahora, ese estímulo eléctrico va a tener que irse manejando pues, por las diferentes áreas que se vayan estimulando. Ahora vamos a imaginar aquí, y yo lo platico, ¿qué pasaría si estuviéramos ahorita todos en el salón y pusiéramos a leer media hoja de este libro que vemos todos los días a una persona que tuviera un daño de la cisura angular? Lo ponemos a leer media hoja, a lo mejor lo va a leer muy claro, acentuado, con un buen tono de voz, ¿sí?
porque pues lo puede pasar por la retina y luego el nervio óptico, el quiasma, la radiación óptica, el área visual primaria y luego las áreas de asociación. Todo pasa y lo puede leer muy bien, pero a la hora que le decimos, muy bien, hasta ahí párale de leer. Ahora dinos qué entendiste de lo que leíste. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Porque si la cisura angular no sirve, entonces se queda en letras y no se interpreta y nuestro cerebro no guarda letras, guarda el significado de las letras. ¿Sí? Lo podemos entender hasta ahí, ya lo habíamos comentado ayer. ¿Y qué pasaría si esa misma persona lo sientas y tú dices, a ver, siéntate y ahora yo te lo voy a leer? Y tú se lo lees, le lees media hoja y entonces ahora sí yo le pregunto, ahora sí, de lo que tu compañero te leyó, dime qué entendiste. ¿Tú crees que me pueda dar una explicación de lo que tú le leíste a él? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, porque menciona Si que tú lees tu pantalla que tienes puesta ahí, si se destruye, todavía logra interpretar las experiencias auditivas como siempre. Él podría decir, de lo que leímos, pues, o de lo que me leyeron es esto y esto y esto y esto. ¿Cómo es posible que de alguna manera lo que él leyó no lo pudo explicar, pero cuando alguien se lo lee, sí? Pues si está dañada la cisura angular, cuando yo se lo leo, tú se lo lees, la estamos bordeando, no la estamos necesitando. Estamos necesitando el área auditiva primaria, las áreas de asociación, y luego de ahí va a pasarla directamente hacia va a pasar de ahí hacia la área de Wernicke, que no tiene por qué pasar por la cisura angular. Y ya lo comentamos ayer, y es maravilloso lo que podemos explicar de la cisura angular. Ayer yo les preguntaba, ¿quién leyó un libro de Harry Potter? ¿Alguien leyó un libro de Harry Potter? No. No. ¿Que no tenemos aquí a Enrique Peña Nieto que haya leído algún libro? No, no es cierto, es una broma. ¿Nadie le ha leído un libro? Dicen que los libros de Harry Potter son 1000 veces mejores que las películas. ¿Por qué? ¿Por qué, Jaciel? ¿Tú te imaginas? Basado en esta diapositiva, en lo que estamos viendo. No sé por qué te imaginas. La que escribió el libro, ¿cómo se llaman? J.K. Rowling. Esa señora escribió el libro y luego ella se lo da a un director de películas, Alfonso Cuarón, que él hizo una de las películas que son mexicanas. Dice, señor, quiero que de este libro que usted va a leer, me haga una película y tenga 100 pesos, porque eso es su presupuesto para hacer la película. Entonces, ese director de películas lee el libro y luego con el presupuesto que tiene, pues él hace la película. ¿Qué tan limitada? Pues a lo mejor Ventajas. su mente hace que él vea unos dementores con ciertas características, ¿sí? Pero a la hora que tiene los pesos, pues a lo mejor no le alcanza para hacer todo lo que quisiera de lo que él leyó y cómo lo interpretó. Nosotros estamos en la película viendo el cómo interpretó él la película desde su cisura angular, ¿sí? Estamos analizando la cisura angular de él y con un presupuesto limitado. El que lee el libro, ¿cuál es su presupuesto para hacer la película? Todo el dinero del mundo, pues si no le va a costar. Entonces él puede imaginar todo eso que él quiere y cuando ve la película dice, no, pues es que la película se queda corta. Primero, dice, yo lo imaginaba de otra manera. Claro, es la interpretación de su cisura angular al área de Wernicke. Siempre un libro va a ser 1000 veces mejor que la película. ¿Sí? Podemos entenderlo más o menos así. Sí. Y ya lo demás es una broma. Los únicos que pueden tener un presupuesto infinito, pues son los parques de diversiones. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de ir a Orlando, a los estudios de Universal, ahí al área que hicieron de Harry Potter. No, pues es el pueblito
total ahí de Howard, es la escuela, es el castillo impresionante, ¿va? Ahí pues lo que sobra es dinero, ¿va? Y dicen que ya hicieron uno en los estudios Universal de Los Ángeles. Hay que ir un día que abran la frontera. Ándenles pues, adelante. Hasta la siguiente diapo, por favor. Lo siguiente que tenemos es el hemisferio dominante, el cual, pues ya lo ha comentado el doctor y lo han comentado mis compañeros también, pues todos vamos a tener un hemisferio más desarrollado que otro, en el cual vamos a encontrar las funciones interpretativas generales del área de Wernicke, así como también de la circunvolución angular, y estas pues van a cumplir funciones en lo que son las áreas del lenguaje y de control motor. También como lo hemos visto, pues en el 95% de las personas el hemisferio dominante va a ser el izquierdo. Sin embargo, en el 5% restante de la población, pues puede ser que se desarrolle una función doble o en algunos de los casos que el derecho en solitario acabe más desarrollado. Asimismo, como lo vamos a ver más adelante, pues también si en la infancia temprana llega a dañarse el hemisferio dominante, el opuesto puede llegar a tomar este rol. Bueno, la teoría que nos plantea sobre la capacidad de este, eh, de este hemisferio dominante es que desde el momento que inicia la vida, desde el momento de recién nacidos, pues la superficie cortical con el tiempo va a acabar convirtiéndose en lo que es el área de Wernicke, y este desde un inicio va a ser un 50% mayor en el hemisferio izquierdo en la mayoría de los casos. Entonces, la atención de la mente va a estar dirigida hacia un pensamiento principal en todos los casos, y esto se va a desarrollar hacia, pues, hacia el área que está mejor desarrollada, y el ritmo de aprendizaje en este hemisferio va a, va a aumentar debido a, pues, a esta capacidad. Sin embargo, en el lado opuesto no quiere decir que no se esté desarrollando. Este sigue pues este curso, pero de una manera más lenta. Asimismo, también pues vamos a tener aquí lo que es el área de Broca, la cual se va a encontrar en una posición muy lateral en el lóbulo frontal intermedio. Esta también, en la mayoría de los casos, puede ser dominante en el lado izquierdo del cerebro, y esta va a ser la responsable de la formación de las palabras al activar lo que son los músculos laríngeos, respiratorios y los músculos también de la boca. Vamos a encontrar también lo que son las áreas encargadas de controlar las manos, las cuales también son dominantes en el lado izquierdo del cerebro, en aproximadamente 9 de cada 10 personas, lo que nos daría pues que son personas diestras. Claro. Hace rato yo comentaba con sus compañeros, a ver, yo siempre me pongo a veces de paciente. Imagínate mi caso, yo tomo un balón o puedo patear una pelota con la pierna izquierda y puedo tomar una raqueta con la pierna izquierda, con la mano izquierda. ¿Cuál sería mi hemisferio dominante? El derecho. El derecho, pero a ver, ¿cómo y escribo con la izquierda? Entonces, ¿cuál sería con la derecha? ¿Cuál sería mi hemisferio dominante entonces? Así con eso que yo te platico, pareciera que mi hemisferio dominante debería de ser el contralateral, ¿no lo crees? Sí. El izquierdo, porque Sí, si como y escribo con la derecha, quiere decir que mi hemisferio dominante debería de ser el izquierdo. ¿Dónde estaré yo? Porque hay gente que es ambidiestra, pero yo me imagino que mi hemisferio dominante, cuando yo nací, era el hemisferio derecho, porque nací siendo zurdo. Y luego lo que me enseñaron a hacer de forma voluntaria, y no me imagino que hasta a fuerzas, pues fue a escribir y a comer con la derecha.
¿Qué pudo haber pasado? Pues me forzaron mi otro hemisferio de alguna manera. ¿Cómo voy a saber cuál es mi hemisferio dominante? El día que me dio una embolia cerebral y que se focalice ahora sí, dice, ya ve, era tal porque no puede escribir. Sí, espero que nunca me pase, pero bueno, adelante pues. Doctor, y por ejemplo, Marco. en el ejemplo que nos puso, puede ser también el caso que nos menciona que cuando se daña el hemisferio dominante en la infancia, el otro toma ese lugar. O sea, puede quedar así como lo que nos Sí, mencionó. pueden pasar más cosas en ese sentido. Es obvio que si desde muy temprana edad perdemos cuál es el hemisferio dominante, se puede reentrenar al otro. Si nosotros tuviéramos un bebé y quisiéramos hacerlo predominante de un hemisferio, sobre todo en el habla y en la escritura, sí, pues si le vamos cambiando con la manita para que tome la pluma, para que escriba, y seguramente puede haber cambios. Cuando hablamos de estrabismo, que si no había fusión de los ojos y que no había coordinación de los pares craneales que gobernaban los músculos, que generaban los movimientos y que generaban la fusión de los ojos, eso se llamaba estrabismo. Y el ojo que no está cumpliendo su función hace que la corteza cerebral que correspondiente a ese ojo se vaya atrofiando, ¿eh? Entonces, sí puede pasar todo eso. Esto está basado en el siguiente tema, vamos a hablar de la memoria, y en ese tema de memoria vamos a ver que seremos tan inteligentes en base al número de sinapsis y a las interconexiones sinápticas, y esas nacemos ya con muchas de ellas hechas, pero otras las podríamos desarrollar, sobre todo en edades muy tempranas. Yo en la mañana muy temprano, que ya empezamos a ver el otro tema, les decía que deberían de llevarnos a un centro de estimulación temprana, y no a una guardería que nos mantengan dormidos. Si nos mandan a un centro de estimulación temprana y desde los 6 meses nos están estimulando el cerebro, pues a lo mejor en unos años más vamos a tener mayor número de sinapsis. Habrá alguien como ustedes ahí, que hay alguien muy, muy, muy inteligente en el salón, y él dice, es que yo siempre he sido así, y no es que sea presumido, es que a lo mejor nació con un mayor número de sinapsis, y en vez de llevar a una guardería, lo llevaron a un centro de estimulación temprana, y en vez de que sus sinapsis disminuyeran, fueron creciendo en tamaño y en número, y pues obvio que es más inteligente. Los que no nos llevaron a ningún lado y los que no tenemos muchas sinapsis, pues nos tocará entonces ponernos a leer y a leer y a leer y a leer, porque vamos a batallar más, pero sí vamos a aprender. ¿Sí? Adelante, pues. Bueno, las siguientes que tenemos allí son las áreas interpretativas del lóbulo temporal y de la circunvolución angular, las cuales van a recibir información de ambos hemisferios. Sin embargo, a pesar de esto, pues, están desarrolladas en el hemisferio izquierdo, y estas pues nos van a servir para controlar lo que son las actividades motoras en ambos hemisferios. Lo siguiente que tenemos es el papel del lenguaje en el funcionamiento del área de Wernicke y en las funciones intelectuales. Bueno, vamos a tener que cualquier componente fundamental en toda nuestra experiencia sensitiva va a tener un equivalente lingüístico antes de almacenarse en las áreas cerebrales que van a estar dedicadas a la memoria y que van a ser procesados con otros fines intelectuales, que es como lo mencionaba el doctor. Cuando nosotros leemos un libro, pues no, efectivamente, no vamos a guardar las imágenes de las palabras impresas, sino que nosotros vamos a guardar nuestras propias palabras y propios pensamientos en forma lingüística. Lo que va a pasar aquí también es que pues la zona sensitiva del hemisferio dominante va a ser el área de Wernicke, y esta va a estar asociada a las áreas auditivas primaria y secundaria del lóbulo temporal. Y esta íntima vinculación puede deberse debido a que nuestro primer contacto con el lenguaje es a través del oído, y a través de cómo vamos creciendo, pues ya vamos a percibir el lenguaje a través de la lectura, y lo que va a pasar es que las palabras escritas se van a canalizar a continuación a través de la circunvolución angular en un área visual de asociación. Así es, adelante.
Lo siguiente que tenemos son las funciones de la corteza parieto-occipital temporal en el hemisferio no dominante. Bueno, como ya lo había mencionado mi compañera, cuando el área de Wernicke queda destruida, pues vamos a perder casi todas las funciones intelectuales asociadas al lenguaje o al simbolismo verbal. Tal es el caso de la capacidad para leer, para efectuar operaciones matemáticas y asimismo también para resolver problemas lógicos. Sin embargo, una lesión en el hemisferio no dominante, pues también va a traer repercusiones. En este caso, pues va a ser el que vamos a tener dificultades para entender e interpretar la música, experiencias visuales de carácter no verbal, tal es el caso que de algunos patrones visuales, de las relaciones espaciales entre las personas y su medio, también el significado del lenguaje corporal y de la entonación de la voz de las personas, así como también algunas otras experiencias relacionadas con el uso pues de las extremidades y de las manos. Entonces, por conclusión, podemos dar que, pese a que tenemos un lado dominante y no dominante, pues en uno nos va a dar, bueno, su pérdida nos podría dar repercusiones intelectuales y del otro, pues puede ser de otros tipos de inteligencia. O sea, ambos son necesarios de todas formas. Le das a la siguiente, por favor. Le das a la siguiente. Lo siguiente que tenemos son las funciones intelectuales superiores de las áreas de asociación. Estas, pues, se ha creído que son la diferencia entre los monos y el humano. Sin embargo, no se ha encontrado, pues, una evidencia científica clara que nos pueda dar esta afirmación. Claro, lo que pasa es que yéndonos hacia adelante, ya hablamos una cisura central, hacia atrás áreas sensoriales, más hacia atrás el área parieto-occipito-temporal, más hacia atrás la cisura angular y finalmente más hacia atrás el lóbulo occipital y el área visual. Pero ahora vamos hacia adelante. De la cisura central, pues son las áreas motoras, premotora y suplementaria. Y luego adelante están los lóbulos frontales. Ahí, si una lesión ahí no va a generar un daño de diplegia ni de hemiparesia, ¿sí? Va a generar trastornos conductuales en relación a tareas que se puedan hacer, ¿sí? Al comportamiento, al pudor, ¿sí? Entonces, por eso ya las manifestaciones se vuelven diferentes y tal vez ese lóbulo frontal es el que nos hace ser lo que somos en relación a nuestro medio, porque pues mover brazos, piernas, tener una actividad motora, pues también no tiene un animal. Pero cuando entra la conducta, pues eso, entonces entramos en otro boleto de las cosas. Adelante. Entonces, como se llegó a la conclusión de lo que puede causarlo, o más bien de las capacidades que tienen las áreas de asociación prefrontales, pues esto fue debido a que, debido al procedimiento que vemos ahí, que es la lobotomía, la cual se llevaba a cabo en algunos pacientes que manifestaban depresión psicótica grave y estas tenían un alivio considerable. Esta pues se llevaba a cabo introduciendo un bisturí de hoja fina a través de un pequeño orificio en la zona frontal lateral del cráneo a ambos lados de la cabeza, y lo que se hacía era que se cortaba el cerebro a nivel del borde posterior de los lóbulos prefrontales de arriba hacia abajo. Y a los pacientes a los cuales se les realizaba este procedimiento, pues manifestaban los problemas que vemos ahí. Bueno, no problemas, pero... Se les pues arreglaba alguna cosa, se les quitaba la agresividad, pero ya no podían resolver problemas sencillos, no podían llevar a cabo más de 2 o 3 actividades al mismo tiempo. A lo mejor muchos se hicieron para disminuir la agresividad, ¿verdad? Pero pues no solo afectaba el lado en cuestión de disminuir agresividad, sino que afectaba a otras muchas cosas. Y ahí es donde se empezaban a dar cuenta que el lóbulo frontal no solo gobierna la agresividad, sino
la manera de resolver problemas, y ni siquiera complejos, medio complejos. ¿Sí? Adelante, pues. Sí, así es. Pues manifestaba eso, como ya lo dijo el doctor, dejaban de poder resolver problemas complicados, eh, perdían su capacidad de llevar a cabo tareas sucesivas, las cuales tenían como objetivo alcanzar una meta compleja. También les resultaba imposible aprender a realizar varias labores paralelas al mismo tiempo. Su agresividad disminuía y en ocasiones muy notablemente, y también sus ambiciones desaparecían. Esto pues nos menciona que puede ser debido a que algunas partes de los lóbulos frontales forman parte de la corteza límbica de asociación, la cual, como pues habíamos visto y vamos a ver en el siguiente capítulo, eh, pues están relacionadas con la conducta. Otra cosa que presentaban pues era que sus respuestas sociales eran inadecuadas para la ocasión, y también tenían una ausencia de moralidad, un pudor escaso en cuestión de la actividad sexual y la excreción. Estos pacientes pues aún podían hablar y entender el lenguaje, pero eran incapaces de enhebrar cualquier serie de pensamientos largos, y su temperamento tenía un cambio muy drástico. Podían pasar de dulzura hacia cólera, euforia o locura. Le das a la siguiente. Ahora vamos a hablar de la memoria, ¿sí? Sí, el Muy, siguiente que tenemos muy ahí, pues es importante. ¿Dónde dejé las llaves? Sí, ¿verdad? sí, ¿Será cierto que que nos puede pasar eso? A veces a veces el paciente va y dice, es que vengo porque es que ya no hallo ni dónde dejo las llaves. Le digo, pues a lo mejor es muy descuidado. No siempre son trastornos neurológicos, ¿verdad? Sí. El Alzheimer pues tiene otras implicaciones y otras manifestaciones. Pero pues vamos a ver, ojalá nos puedas explicar y decir qué vamos a hacer todos nosotros para que con el menor número de esfuerzos de lectura podamos aprender y llevar nuestro aprendizaje a una memoria de largo plazo. ¿Ya lo leíste el tema? Doctor, lo que acabamos de ver no es lo del caso de Phineas Gage. Pues a ver, coméntalo otra vez si quieres. Del estadounidense que tuvo un accidente en los ferrocarriles. ¿Y qué le pasó? Coméntanos. Tuvo un daño en el lóbulo frontal, un daño severo. Creo que se encajó algo, no me acuerdo. Lo vimos en Neuro anteriormente en segundo semestre. ¿Y cuáles fueron las complicaciones? Pues fue lo que dijo de ¿Cuáles? Hugo. Fue lo que mencionó Hugo de daños en la personalidad y en las emociones. Claro, ahora imaginemos lo que ustedes pueden vivir. Muchas veces, como médicos, ¿verdad? Obvio. Algunas veces los psiquiatras andan diagnosticando eventos vasculares cerebrales, porque si el paciente empieza con trastornos conductuales, pues a lo mejor no hay que llevarlo con un doctor, hay que llevarlo con un psiquiatra o con un psicólogo, ¿no? ¿Sí? Es que está muy agresivo y él no era así. A lo mejor está esquizofrénico. No, tuvo un evento vascular cerebral, un ictus, en las regiones frontales. Entonces cambió, él era muy agresivo y ahora es muy tranquilo, o viceversa. Y ahora ya ni trabaja, no tiene la capacidad de estar en paz un rato, empieza una cosa y la deja, hace otra. Dice, él no era así. ¿Sí? Y muchas veces no son trastornos emocionales, son trastornos neurológicos. ¿Sí? Pero siempre pensamos que un evento vascular cerebral debe de dejar la parálisis de un lado del cuerpo, y a veces son conductuales. Muy bien, adelante. Hugo. bueno, se le atribuyó también a las áreas prefrontales lo que es la elaboración del pensamiento. Uh-huh. No quiere decir que el pensamiento pues se dé propiamente aquí, sino que aquí se le da un mayor grado de profundidad y una abstracción en los diferentes pensamientos reunidos a partir de las múltiples fuentes de información. También se llegó a una conclusión de que los
animales sometidos a una lobotomía prefrontal, pues iban a tener una pérdida de la memoria temporal, e incluso también se distraían con una facilidad a la cual no podían conseguir una retención de pensamientos en el tiempo suficiente para tener un buen recuerdo de ello. Entonces, pues se puede llegar a la conclusión de que las áreas prefrontales tienen una función para seguir el hilo de muchos fragmentos de información y permitir una evocación instantánea de su contenido cuando requieren, pues sí, que, que requieren estos pensamientos que ya se almacenaron. Muy bien. Le das a la siguiente. Y estas pues las vamos a encontrar divididas en segmentos independientes, los cuales van a estar destinados a almacenar distintos tipos de memoria temporal, como pues va a ser una zona dedicada a la forma y la configuración de un objeto o de una parte del cuerpo y otra encargada de su movimiento. Y pues las capacidades que vamos a tener ¿le das a la siguiente? Van a ser el poder pronosticar, el planificar el futuro, el retrasar la acción sucesiva a las señales sensitivas recibidas de un modo que sea posible, sopesar esta información hasta decidir una respuesta mejor elaborada. También vamos a tener el plantearse las consecuencias de las acciones motoras antes de llevarlas a cabo, el resolver problemas matemáticos, pero pues no solamente de esta área, también pueden ser legales o filosóficos. También otra función que tienen es el que se puede correlacionar todas las vías de información para diagnosticar enfermedades raras, y asimismo también pues se pueden controlar todas las actividades conforme a las leyes morales pues sí, de la sociedad. Claro. Lo siguiente que tenemos es la función del cerebro en la comunicación, y pues la comunicación va a presentarse en dos facetas. Una sensitiva, que va a ser la recepción del lenguaje, y en esta van a participar el oído y los ojos, y la motora, en la cual va a ser la emisión del lenguaje, y esta va a abarcar la vocalización y el control de esta. Vamos a encontrar que puede existir una fase de Wernicke y una fase global, en las cuales algunas personas pueden entender el lenguaje hablado o escrito, pero van a ser incapaces de interpretar los pensamientos que se expresan. Y esto va a ser cuando se relaciona. Ese paciente, tú puedes llegar a la cama del paciente a revisarlo, y si tuviera una fase de Wernicke, él te puede escuchar. Buenos días, y a lo mejor te sigue con la mirada si te mueves de un lado a otro. A lo mejor él va a mover su cabeza hacia el lado donde escucha el sonido y te va a seguir. Y tú le vas a preguntar, buenos días, ¿cómo está? Y él voltea y te oye y hasta te ve los labios, pero no, y te oye, pero no te entiende. ¿Sí? A lo mejor él puede hablar porque no tiene disartria, su lesión está hacia atrás, no está en el área prefrontal, entonces él puede hablar, pero él te puede contestar. Son las 10 de la mañana. Espérame, si yo le pregunté cómo se llama y me contesta eso, quiere decir que no está entendiendo la pregunta. Y si esa lesión del área de Wernicke abarcara toda el área de Wernicke, generaría una fascia global. A veces el paciente te oye y te entiende, pero si su problema no es total del área de Wernicke y solo fuera del área de Broca, entonces tú le puedes preguntar, señor, buenos días, ¿cómo está? Si usted me entiende, levante el brazo izquierdo. ¿Y qué crees que hace? Levanta el brazo izquierdo y dice, ah, caray, sí me entiende y obedece órdenes. Bueno, muy bien, o dígame cómo se llama. Es que Juan. Sí, Juan, ¿qué? ¿Cómo son sus apellidos? A veces ya no saben. Quiere decir que su área de Wernicke está íntegra, quiere decir que el daño está en el área premotora. A lo mejor él pone una cara
o te expresa con su cara que cómo no vas a saber cómo se llama y se apellida. Si a veces esa es la expresión, doctor, no sea bobo, te lo dan a entender con la vista. Claro que sé quién soy y cómo me llamo. Con la pura vista te lo dicen, ¿eh? A veces empiezan a llorar. Comprende, entiende, su área límbica está íntegra. El problema es que no haya las palabras para poderlas llevar al área motora y a través del área de Broca articular las palabras. No está, tiene una fascia, pero no es global. ¿Sí? Podríamos entenderlo más o menos así. Muy bien, adelante entonces. En cuanto a los aspectos motores de la comunicación, pues esta va a tener dos etapas principales, la cual va a ser la primera, la formación en la mente de las ideas que se vayan a expresar, así como la elección de las palabras que pretendan emplearse, y el segundo es el control motor de la vocalización y el acto real de la emisión. Entonces, para la elaboración de los pensamientos, lo que se va a utilizar pues, son las funciones de las áreas sensitivas de asociación del cerebro. Sin embargo, pues ya como lo mencionó el doctor, una persona con afasia de Wernicke o con una afasia global, pues no va a poder formular los pensamientos que, pues, que quiera comunicar. La siguiente es la articulación, la cual va a estar constituida por las actividades musculares de la boca, la lengua, la laringe y las cuerdas bucales. Y estas van a ser responsables de la entonación, el ritmo y las variaciones rápidas de intensidad de los sonidos emitidos. Las regiones facial y laringe de la corteza motora van a activar estos músculos y el cerebelo, los ganglios basales y la corteza sensitiva van a contribuir a la secuencia e intensidad de estas contracciones musculares. Muy bien, adelante. El siguiente es la función del cuerpo calloso y de la comisura anterior para transmitir pensamientos, recuerdos, aprendizaje y otros tipos de información entre los dos hemisferios cerebrales. Bueno, las fibras del cuerpo calloso van a proporcionar abundantes conexiones en ambos sentidos y estas se van a unir en la mayoría de las zonas corticales respectivas de los dos hemisferios cerebrales, excepto en las porciones anteriores de los lóbulos temporales, en las cuales también vamos a incluir a la amígdala. La misión de estas pues, va a ser correlacionar las actividades de los dos hemisferios cerebrales. Y una de las funciones del cuerpo calloso y de la comisura anterior es el poner la información almacenada de la corteza de un hemisferio a disposición de las áreas corticales del hemisferio opuesto. Entonces, si se llega a lesionar o hay bueno, más bien, si el corte del cuerpo calloso llega a bloquear una... calloso, habría interconexión entre los dos hemisferios. ¿Sí? Si hubiera un ictus que dañara el cuerpo calloso, entonces no podríamos tener un cerebro que hilvanara en los dos hemisferios las cosas. Haz de cuenta que son dos hemisferios cerebrales diferentes. También hay interconexión a través de la comisura anterior. Pero bueno, adelante entonces. Sí, entonces en el corte del cuerpo calloso, pues este va a bloquear la transferencia de la información desde el área de Wernicke del hemisferio dominante hacia la corteza motora en el lado opuesto del cerebro. Y por ende, pues, todas las funciones que cumple esta región, que están localizadas en el hemisferio izquierdo, van a perder el control sobre la corteza motora que inicia las actividades motoras voluntarias de la mano y del brazo izquierdo. El siguiente es que si se impide el paso de la información somática y visual desde el hemisferio derecho hacia el área de Wernicke en el hemisferio dominante izquierdo, pues la sensibilidad de este tipo procedente del lado izquierdo no va a alcanzar la zona cerebral de interpretación general y no va a poder, no se va a poder tomar una decisión.
Y por último, las personas que tienen un cuerpo calloso interrumpido, pues van a poseer dos porciones cerebrales conscientes completamente independientes. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Adelante, Virginia. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de los pensamientos, la conciencia y la memoria. Cuando ocurre una destrucción de unas grandes porciones de la corteza cerebral, no va a impedir que la persona pues tenga pensamientos, pero lo que sí va a pasar es que va a reducir su profundidad y también el grado de conciencia que va a ejercer pues sobre su medio. Y bueno, podemos formular una definición del pensamiento en función de la actividad nerviosa de este modo. Un pensamiento deriva de un patrón de estimulación en múltiples componentes del sistema nervioso al mismo tiempo que quizás implique por encima de todo a la corteza cerebral, el tálamo, el sistema límbico y la parte superior de la formación reticular en el tronco del encéfalo. Y esta se denomina teoría holística de los pensamientos. Claro. Y bueno, pues se cree que las regiones estimuladas del sistema límbico, el tálamo y la formación reticular, pues van a determinar la naturaleza general del pensamiento, otorgando cualidades como placer, desagrado, dolor, consuelo, modalidades groseras de la sensibilidad, localización en regiones generales del cuerpo y pues también otras características generales. Sin embargo, pues las zonas específicas estimuladas de la corteza cerebral condicionan los rasgos diferenciados del pensamiento, como por ejemplo la localización específica de las sensaciones en la superficie del cuerpo y de los objetos en el campo visual. También la sensación de la textura de la seda, el reconocimiento visual del patrón rectangular de un muro de bloques, o también pues otras características individuales que forman parte del conocimiento global de un instante particular. Y bueno, pues la conciencia también puede escribirse como el flujo continuo de conocimiento que tenemos sobre nuestro medio o pues sobre nuestros pensamientos sucesivos. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la memoria y sus funciones de la facilitación y la inhibición sináptica. Los recuerdos se almacenan en el cerebro al variar la sensibilidad básica de la transmisión sináptica entre las neuronas y esto es como consecuencia de una actividad nerviosa previa. Las vías nuevas o facilitadas se llaman huellas de memoria y pues estas son muy importantes porque una vez que ya están establecidas, se pueden activar de forma selectiva por los pensamientos de la mente para reproducir pues los recuerdos. Y bueno, las huellas de memoria pueden darse a cualquier nivel del sistema nervioso, hasta los reflejos medulares varían al menos pues un poco como respuesta a la activación repetida de la médula. Y bueno, estos cambios reflejos forman parte del proceso de la memoria. Los recuerdos a largo plazo derivan de modificaciones producidas en la conducción sináptica de los centros cerebrales inferiores, pero la mayor parte de los recuerdos que asociamos con los mecanismos intelectuales se van a basar pues en las huellas de memoria de la corteza cerebral. ¿Le das a la que sigue? Por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la memoria positiva y negativa, sensibilización o habituación de la transmisión sináptica. Y bueno, pues muchas veces pensamos en la memoria como una recuperación positiva de los pensamientos o de experiencias que ya hemos tenido, pero probablemente sean mayores los recuerdos negativos y no los positivos. El cerebro pues está inundado de información sensitiva que procede de cualquiera de nuestros sentidos. Si la mente pues pretendiera recordar todo su contenido, la capacidad cerebral de la memoria pues quedaría como desbordada rápidamente. Pero por esto, por suerte, el cerebro tiene la capacidad de aprender a ignorar pues toda la información que considera irrelevante. Y Desde esta capacidad sucede, desde los primeros días de clase habíamos comentado que el 99% de la información que percibimos se pierde como no importante.
Ojalá el 1% se quede en la memoria, que sea lo importante y no que estemos guardando solo un 1% de cosas que no son importantes en este tiempo. Si mi tiempo es de estudiar, pondré toda la atención en esto para que ese 99% que se pierde, pues no sea parte de la clase. ¿O usted qué opina? Sí, Y debemos también. de Lo buscar la mismo. facilitación. ¿Cómo lo vamos a hacer? En realidad, ¿cómo vamos a generar una memoria a largo plazo? No existe mecanismo mágico. El que nació con mayor número de receptores, el que tiene mayor número de vesículas, el que tiene mayor número de interconexiones sinápticas, pues va a ser más listo. Pero ¿y los demás? ¿Cómo le vamos a hacer los demás? Pues no es más que a base de la facilitación y a base de circuitos de reverberación. Hay que repetir una y otra vez hasta que nos entre y nos deje una huella de memoria, una huella mnemónica, ¿sí? Es como agarrar un Sí, martillo, un cincel e ir a picar piedra hasta hacer un canalito que diga, este es el canalito que dice fisiología. Y por ahí todos los días le pico, todos los días lo voy moldeando hasta que dejo grabado todas las cosas, ¿no? No es tan sí, difícil, así es. ¿sabes? Eso lo menciono más adelante. Ándele pues. Bueno, esta capacidad sucede por una inhibición de las vías sinápticas que son encargadas de su transmisión y el efecto se va a llamar habituación, que pues es un tipo de memoria negativo. Y por el contrario, frente a la información recibida que va a generar consecuencias importantes, ya sea dolor o placer, el cerebro posee una capacidad automática diferente para potenciar y almacenar las huellas de memoria, que, bueno, es de memoria positiva, que esta va a, bueno, obedece a la facilitación de las vías sinápticas y este proceso se denomina sensibilización de la memoria. Y unas zonas especiales de las regiones límbicas basales en el cerebro determinan si la información es importante o no y toman la decisión subconsciente de guardar el pensamiento como una huella de memoria sensibilizada o simplemente pues suprimirlo. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, ahora tenemos a la clasificación de la memoria, que sabemos que pues algunos recuerdos no duran más que unos pocos segundos, mientras que otros pues sí permanecen horas, días, meses o hasta años. Con el propósito pues de explicar estos tipos de memoria, se emplearon pues una clasificación habitual que divide las memorias en memoria a corto plazo, en medio plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo, que abarca los recuerdos, Usted tiene, dura segundos. Virginia, ¿usted tiene abuelita? Sí, ¿Qué edad tiene? Más o menos. tiene 71, creo. Pregúntele cuántos números de teléfono se sabe. Se va a sorprender. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos números de teléfono se sabe? Ay, muy poquitos. ¿Dónde está su memoria a corto plazo? Mi memoria a corto plazo es un iPhone o un Huawei. ¿Sí, verdad? Sí, ¿Hacia dónde volteamos y dejamos nuestra memoria? En el teléfono, si cada vez buscamos un teléfono que tenga mayor número de memoria, que tenga más memoria, que sea más veloz, ¿sí, verdad? Y ujú, dejamos, antes las mamás se sabían, yo le digo a su abuelita, porque a lo mejor su mamá es más cibernética que nada, pero antes, antes la gente se sabía 50 números telefónicos o más. Solo había que pensar cómo los íbamos a guardar en esa memoria a largo plazo. Hay que relacionarlo con algo. Nunca vamos a poder aprender si no sabemos leer. Yo lo platiqué desde el primer día de clases. Ustedes venían de una preparatoria y en su computadora de su cabeza solo había una carpeta que se llamaba biología. No había una carpeta que decía embrio, bioquímica, anatomía, neuroanatomía. Había una de biología y si esa estaba vacía, era muy difícil empezar a aprender. Si yo terminé el primer semestre y mis calificaciones dicen que aprobé todas, pero mi conciencia me dice que no aprendí nada, que ni siquiera abrí una carpeta que diga embriología y no tengo otra carpeta que diga bioquímica, pues voy a empezar a batallar. Mi examen de conciencia y mi memoria me dicen, pues es que no aprendí, no guardé nada en esas carpetas. ¿Podemos entenderlo más o menos así?
Sí. Esa carpeta de corto plazo, pues ya se nos acabó. ¿Cuántos domicilios de sus amigas se sabe? Dicen, ninguno, deja, pongo el GPS y que me lleve. Te mando mi domicilio ahorita en un contacto y para que vengas hasta acá. ¿Cierto? Ujú. Entonces, antes había directorios telefónicos, uno iba y buscaba el domicilio. Hoy todo está ahí en ese telefonito que nos roba la memoria de corto, de mediano y a veces hasta de largo plazo. ¿Sí? Se nos acaba la pila del teléfono y nos andamos muriendo porque no sabemos hablarle a nadie. Es más, Virginia, ¿qué número tiene de teléfono? No, no lo diga, pero ¿batallaría? Pues sí, dices, No. nunca me hablo, Bueno, cuando pongo saldo, ¿verdad? pues me lo tengo que saber. Ajá. Claro, si no, pero si no fuera por eso, pues no, No, ahí se nos entonces van no. perdiendo se nos va perdiendo y la memoria que tenemos cada vez es más, cada vez está más limitada, cada vez está más recortada por todas estas cosas, ¿sí? Y es terrible imaginar eso. Pregúntale a su abuelita si no ha tenido un ictus y así, ya se va a saber un chorro de números de teléfono, fechas de nacimiento. No había Facebook que te prendiera y que te dijera, oye, cumpleaños fulana. ¿Sí? No existía eso. Ujú. Toda la gente lo traía guardado en la cabeza. ¿Era más padre? Pues era diferente. ¿De acuerdo? Yo voy Sí. a tener otra clase ahorita. Esto que dure más tiempo está bien padre, avanzamos más. Vamos a ver desde ahí el lunes hacia adelante y seguir con el otro tema. Lean todos cómo es lo de la memoria. Ojalá podamos inventar algo que no sea solo la repetición y la repetición y la repetición para poder aprender. Ahí viene un término interesante que dice, úselo o lo perderás. Se refiere a la memoria. Usémosla para que la vayamos desarrollando más. ¿De acuerdo? ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta? Yo no. No, doctor. ¿Quién nos No. está, quién nos No, está, doctor. quién nos está prestando su Zoom? Lilibet. Es Lilibet, doctor. Muy bien, Filiberto, muchísimas gracias. Fíjense, ya alcanzamos al otro grupo, ahí vamos exactamente igual. ¿Eh? Gracias. Gracias, Filiberto. Buena mañana. Hasta luego. Hasta el lunes, doctor. Bye, si Dios quiere.